Fernando Mayans Canaval, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a los artículos 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224 y 225 del proyecto de decreto. Dicen que la corrupción somos todos, dice. ¿Quién dice eso? La corrupción somos todos. Bueno, considerando, amigas y amigos, compañeros, senadores, senadoras, y con el permiso de la mesa y la venia de la sala, considerando desde hace más de 3 décadas, sigue vigente la exigencia social para establecer las sanciones efectivas para prevenir y castigar la corrupción de los servidores públicos. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, misma que ratificó nuestro país el 20 de julio del 2004. Parece ayer y miren cuántos años han pasado y los resultados de mal en peor. En el marco de este instrumento jurídico internacional se han realizado diversas recomendaciones a México a efecto de que en el tema de la penalización y aplicación de la ley se considere la posibilidad de establecer procedimientos para destituir a los servidores públicos acusados de corruptos, así como la inhabilitación para todos los delitos de corrupción y la inhabilitación para ejercer cargos en empresas de propiedad total o parcial del Estado. En consecuencia, se propone incrementar el quantum no solo de las penas privativas de libertad, sino también de la inhabilitación, es decir, el límite mínimo y el máximo de la duración o aplicación de estas sanciones, tratándose de los delitos del título 10 del Código Penal Federal, que se propone cambiar de denominación. La misma propuesta se hace con los montos de las multas aplicables. Por lo antes expuesto, me permito presentar en conjunto las siguientes propuestas de modificación y adición de los artículos que se señalan para quedar como sigue. El artículo 214, fracción primera a la sexta. Al infractor de las fracciones tercera, cuarta, quinta y sexta se le impondrán de 3 a 8 años de prisión, multa de 30 a 300 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en el momento de cometerse el delito. Artículo 215. Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurren en alguna de las conductas siguientes. Fracción primera a la 16ª. Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones primera a la quinta y 10ª a 12ª, se le impondrán de 5 a 10 años de prisión, de 500 a 1000 días de multa. Igual sanción se impondrá a las personas que acepten los nombramientos, contrataciones o identificaciones a que se refiere la fracción 10ª a 12ª. Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones sexta a 9ª, 13ª, 14ª, 15ª y 16ª, se le impondrá de 5 a 12 años de prisión, de 600 a 1000 días de multa.
Artículo 216. Al que comete el delito de coalición de servidores públicos, ojo, Senado de la República, ojo, al que comete el delito de coalición de servidores públicos, se le impondrán de 3 años a 8 años de prisión y multas de 30 a 300 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en el momento de la comisión del delito, y destitución e inhabilitación de 3 años a 8 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión público. Y aquí parece que ustedes lo quieren mandar de día de campo a toda la bola de corruptos que existen en este país. De día de campo, una talladita de hombro, una llamada de atención. Eso es lo que pretenden. ¿Cuándo vamos a cambiar las cosas? Nunca. Nada más que los pueden acusar de cómplices, de gatopardos, que todo cambia para no cambiar y seguir en el caño de la corrupción. Artículo 217. Al que comete el delito que se refiere el presente artículo, se le impondrá... ¡Qué silencio en el Senado de la República! ¡No se asusten! ¡No se asusten! Serenos, tranquilos. Todavía no se aprueba. Que espero que la aprueben. Continúe, si realmente senador. Quieren cambiar las cosas. Y no mandando a día de campo, de excursión, a los corruptos, de vacaciones en Europa, España. Aunque ya nos han demostrado los españoles que no se andan con cuentos y que sí los aprenden. Les decía del artículo 217, al que come, que se oyó un silencio impresionante aquí así. Lo felicito, primera vez que hay silencio en este recinto. Al que comete el delito a que se refiere el presente artículo, dice que el miedo no anda en burro, ¿eh? Se le impondrá de 5 a 15 años de prisión, de 800 a 1.500 días de multa. Artículo 218. Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente no exceda del equivalente de 500 días de unidades de medida y actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se le impondrán de 3 años a 5 años de prisión y multa de 30 veces a 300 días de unidad de medida y actualización en el momento de cometerse el delito. Cuando la cantidad y el valor de lo exigido indebidamente exceda de 500 días de unidades de medida y actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de 5 a 14 años de prisión y multas de 300 a 500 días de unidades de medida y actualización en el momento de cometerse el delito. Artículo 219. Fracciones primera y segunda, y al que comete el delito de intimidación, se le impondrán de 5 a 12 años de prisión y multa por un monto de 30 a 300 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en el momento de cometerse el delito. Artículo 220. Cuando la cuantía que se asciendan las operaciones a que hace referencia este artículo no exceda del equivalente a 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de 3 años a 5 años de prisión, multas de 30, 300 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en el momento de cometerse el delito. Cuando la cuantía que se asciendan las operaciones que hace referencia a este artículo excedan de 500 veces el valor diario de la unidad de medida en el momento de cometerse el delito, se impondrán de 5 a 15 años de prisión y multa de 300 veces a 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en el momento de que se cometa el delito.
Artículo 221. Al que comete el delito de tráfico de influencia, se le impondrán de 6 a 12 años de prisión, multa de 30 a 300 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en el momento de cometerse el delito, y destitución e inhabilitación de 6 años a 12 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisiones públicas. Artículo 222. Con la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de 5 a 8 años de prisión, de 30 a 300 días de multa y destitución e inhabilitación de 5 a 8 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisiones públicos. Cuando la cantidad y el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, en el momento de cometerse el delito, se impondrá de 6 a 15 años de prisión, de 300 a 1,000 días de multa. Artículo 223. Cuando el monto de lo distraído de los fondos utilizados indebidamente no exceda del equivalente de 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrá de 5 años a 8 años de prisión y multas de 300 a 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en el momento de cometerse el delito. Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de 5 años a 15 años de prisión, multa de 300 a 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en el momento de cometerse el delito. Artículo 224. Cuando el monto que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente de 5,000 veces el salario mínimo vigente en el lugar de los hechos, se impondrán de 6 a 10 años de prisión, multas de 5,000 a 8,000 veces el salario mínimo vigente en el lugar de los hechos al momento de cometerse el delito. Cuando el monto a que se ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de 5,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, se impondrán de 8 a 15 años de prisión y multa de 30 a 300 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización al momento de cometerse el delito. Y que regresen lo que se llevó, ¿va? Porque ese es el detalle. Lo inhabilitan, tienen las cajas y las bóvedas llenas de dinero y no les hace ni cosquilla. Ya no podrás trabajar en 5 años en el gobierno, ni en ningún nivel de gobierno. ¿Y para qué quieren trabajar 5 años si ya tienen las bolsas llenas, las cajas llenas? Mejor que regresen lo que se robaron, si eso se trata. El artículo 225. Son delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos los siguientes: a quien cometa los delitos previstos en la fracción primera, segunda, tercera, séptima, octava, novena, 20ª, 24ª, 25ª, 26ª, 33ª, 34ª, se le impondrá pena de prisión de 5 a 10 años y de 500 a 1,500 días de multa. A quien cometa los delitos previstos en las fracciones cuarta, quinta, sexta, décima, 11ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 21ª, 22ª, 23ª, 27ª, 28ª, 30ª, 31ª y 32ª. ¿Cómo les quedó el ojo? Se le impondrá pena de prisión de 6 a 12 años y de 1,000 a 2,000 días de multa.
Espero que hayan entendido, porque hablamos mucho de multas, de prisión, de fracciones, pero si yo ahorita les hiciera un examen y entendieran de qué estamos hablando, estoy casi seguro que la mayoría no entendió nada. Pero bueno, la línea es la línea, y espero que algún senador o senadora sensata pueda aprobar esto para que no mandemos a los corruptos de día de campo con una palmadita en la espalda y que se inhabiliten y sigan disfrutando de los canastos de dinero que se robaron del pueblo de México en los paraísos fiscales y en las playas más bellas del mundo, como es nuestro querido Cancún. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador.